Bienvenidos a Brainiac Academy, yo soy Rabino Tubia. Estamos estudiando el concepto en general de un Ger Toisho. Y dentro de este asunto estamos estudiando la opinión del Ramban Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, España, año 1250. Para entender su opinión, estudiamos en la clase pasada ampliamente un pedacito del Talmud que está en el tratado llamado Avodah Zarah. En ese pedacito del Talmud que dice, Rabbi Yosef, un gran sabio del Talmud, aparece en muchísimos lugares, él trae un versículo de Habacuc. En este versículo aparece que Dios observó la generación del diluvio, Dios observó la generación de la Torre de Babel y decidió que los 7 preceptos que le había dado a Noach y a los hijos de Noach, etcétera, la gente no los cumplió, la gente no, etcétera, etcétera, a pesar de que la generación del diluvio era justamente la generación de Noach, pero el punto es que Dios entregó 7 preceptos, incluso antes de Noach. No los cumplió la gente, automáticamente Dios los desató, o sea, los liberó de estos preceptos. Pregunta el Talmud, pero entonces pecas y Dios te libera. La respuesta es que no reciben recompensa como quien fue ordenado y cumple, sino que reciben recompensa por su observancia como quien no fue ordenado y cumple. Y yo dije brevemente, no expliqué, que es inferior el tipo de recompensa para quien no fue ordenado y cumple que la recompensa para quien fue ordenado y cumple. ¿Por qué? Mi idea es explicar este asunto junto con un comentario del Talmud. Vamos a ver a qué se refiere con que desató, entre comillas, Dios estos preceptos de la Bnei Noach. Y la idea es la siguiente. Cuando Dios ordena algo, lo que significa esa orden es que Dios se conecta, por así decir, con la persona a través de que la persona cumple esa orden. Entonces, si la persona fue ordenada y cumple la orden, automáticamente recibe la recompensa que corresponda, que Dios indica, etcétera, etcétera, según lo que la persona hizo. Pero si la persona cumple algo sin que Dios lo haya ordenado, a pesar de que puede ser que esté haciendo algo bueno, pero por cuanto Dios no lo ordenó, significa que Dios no se vinculó, no se conectó a sí mismo con esta persona a través de esta acción. Hay algún tipo de recompensa va a tener. Ok, ok, porque hizo algo bueno. Porque después de todo, conocemos, sabemos, porque la Torah lo dice, etcétera, que es la voluntad de Dios. Pero al ser que Dios no ordenó sobre esta persona este asunto en particular, pues su recompensa es inferior. Porque la orden es esa conexión. Una vez que entendemos esto, que de vuelta, el nivel de recompensa para quien no fue ordenado y cumple es inferior que el nivel de recompensa para quien fue ordenado y cumple. Una vez que entendimos esto, volvamos un poquitito sobre lo que explica el Talmud, que lo dije en la introducción y en la clase pasada ampliamente, lo leímos de adentro, etcétera, etcétera. Rabbi Yosef dice que como Dios vio que la gente no cumplía los 7 preceptos, etcétera, se levantó y los permitió, los desató. ¿Qué es lo que desató? Más aún, Dios nunca deja de dar recompensa a sus criaturas. Incluso nuestros sabios dicen al respecto de los perros, a pesar de que es un ejemplo raro, pero eso es lo que nuestros sabios dicen. Por cuanto los perros no ladraron cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, entonces Dios les dio una recompensa. ¿Qué recompensa es? Que la comida no kosher, que no es apropiada para el consumo de judíos, Dios se la da el judío se la da al perro, por así decir. Así está aquí, la Keleb Tashli dice al perro tírensela esa carne que igual no la pueden comer. Acá vemos que Dios le da recompensa a cualquier criatura y se le da a los perros, pero con seguridad le da a los seres humanos por hacer buenas acciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios permitió, por así decir, estos preceptos. ¿Qué quiere decir? ¿Que no les da recompensa? Bueno, el Talmud responde, es una recompensa inferior. ¿A qué se refiere? Hay un comentario muy interesante. Este comentario está en un libro que se llama Ben Yoyada. Es un libro muy complejo de estudiar. Es un libro que fue escrito en Irán, interesante, en Persia, año 1830, 1850 aproximadamente. Rabbi Yosef Haim, Rabbeinu Yosef Haim, era un gigante, gigante del Talmud, gigante de la Kabbalah, etcétera, etcétera. Entre las cosas que escribió, muy prolífero, escribió un libro que se llama Ben Yoyada, que son comentarios más místicos al Talmud. Y sobre este pedacito del Talmud que nosotros estamos estudiando y analizando, tiene un comentario, es un comentario muy interesante. Y él dice básicamente el mismo concepto que yo acabo de compartir, que aparece en este libro y aparece en otros lugares también, en comentarios hasídicos, etcétera, etcétera. Que, de vuelta, cada mitzvah para los Bnei Noach, por cuanto Dios les había dado 7 preceptos, eso lo que significa es que había una conexión entre la acción material de los preceptos de aquí abajo y su resultado espiritual. Había una conexión.
una mitzvah, un concepto, una orden que Dios dio que conectaba al ser humano con Dios. Pero por cuanto la gente no cumplía estos preceptos, Dios los desató, entre comillas. ¿Qué es lo que desató? Desató esa unión. Entonces ahora, cuando el Ben Noach cumple un precepto, ese precepto no tiene un efecto espiritual. Esto es lo que escribe Rabbi Yosef Haim. Esto es lo que escribe. Que no hay una conexión entre la acción material con el mundo espiritual. Ay, pero Dios no quita la recompensa de cada criatura por hacer algo bueno. Ok, hay una recompensa en este mundo. Esto es lo que significa, de vuelta, hay una desconexión entre el mundo material y espiritual para Bnei Noach, pero hay algún tipo de recompensa en este mundo por hacer las buenas acciones. Esto es lo que significa nuestro pedacito del Talmud que estamos estudiando. Vamos a repasarlo de vuelta para entender de qué estamos hablando. Dios entregó 7 preceptos a los hijos de Noach. Eso significa que Dios se conectó con las acciones materiales para tener un efecto espiritual por las acciones de Bnei Noach. Pero Dios vio que no lo cumplían. Entonces, ¿qué hizo? Se desató ese vínculo entre lo material y lo espiritual, y ahora solamente hay una recompensa en el mundo material por las acciones que Bnei Noach hacen, pero no hay recompensa en el mundo espiritual. Esto es lo que explica, de vuelta, este comentario sobre este pedacito del Talmud, y podemos entender, pero esto es una interpretación, y Ramban, Nachmanides, no escribió esto, pero podemos entender que a esto se refiere Nachmanides cuando él dice lo siguiente: mira, tenés Ger Toishav. Ger Toishav es un tipo que aceptó frente a un juzgado de 3 rabinos que va a cumplir los preceptos. Está buenísimo. Tenés un Ben Noach. ¿Qué es un Ben Noach o Bas Noach, Benay Noach, etcétera? Es una persona que no aceptó estos preceptos frente a un juzgado, y automáticamente, cuando cumple los preceptos, ¿qué recompensa tiene? Tiene una recompensa como quien no fue ordenado y cumple los preceptos. En las palabras del comentario de Rabbi Yosef Haim, significa entonces que solamente en este mundo tiene recompensa, no tiene vínculo con el mundo por venir. Esto es lo que surge de cómo se entiende la idea de Ger Toishav, que es esta especie de no judío que está vinculado con Dios, etcétera, a través de los 7 preceptos, según combinando de vuelta. Tiene que estar claro, esto no lo escribe el Ramban. Estoy tomando un pedacito de Ramban, estoy tomando un pedacito de un comentario del Talmud muchos años después del Ramban, y estoy combinándolos. Entonces, de Ger Toishav, él tiene recompensa en el mundo por venir, hay un vínculo entre esa persona y Dios, etcétera. ¿Qué significa el Ger Toishav? Aceptó frente a un juzgado, etcétera, etcétera. ¿Qué significa Ben Noach, Benay Noach? Para Ramban, para Nachmanides, está muy bien lo que hace, 10 puntos, thumbs up, los deditos para arriba, está todo bien, pero no tiene vínculo con lo espiritual. Tiene vínculo solamente con lo material, recompensa aquí abajo en el mundo material, y después está la categoría inferior, que es el que ni aceptó nada, el que no le importa nada, que no sabemos que cumple nada, que de hecho no los cumple, etcétera. Bueno, ese, chao. Ese quedó afuera, por así decirlo, es un idólatra, un pagano, etcétera, etcétera. Estas serían las diferentes categorías y formas de entender qué es lo que plantea el Ramban a partir de qué significa Bnei Noach a partir de este pedacito en el Talmud. Nos queda por entender qué es lo que opina el Rambam, Maimónides, y cómo interpreta esta parte del Talmud, y cómo ve y expresa la idea de qué significa un Ger Toishav y qué significa Bnei Noach.